Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con esta segunda sesión en la que vamos a hablar acerca de los fundamentos, las justificaciones, la razón de ser de la medida de coerción procesal personal de prisión preventiva y la problemática que enfrentamos en la realidad. Y vamos a ser muy puntuales porque ya hay conocimientos que a estas alturas damos por sentados y que justamente debemos de emplear para poder entender este mecanismo procesal, este instrumento cautelar. Lo primero, la medida personal de coerción de prisión preventiva se presenta en el proceso con una finalidad. La medida de prisión preventiva es un instrumento que le sirve al proceso. ¿Para qué? Primer gran ámbito, para asegurar el normal desarrollo del proceso. Esto es, para evitar que el ciudadano procesado en libertad pueda obstaculizar la actividad probatoria, destruyendo documentación, buscando influenciar negativamente en los testigos, en los peritos, alterando el normal decurso del proceso y la búsqueda de la verdad. Pero además, entorpeciendo su desarrollo en el sentido de que si el caso avanza por, obviamente, la fuerza probatoria que va consiguiéndose, y llega a juicio oral, la no presencia del imputado lo que va a hacer es frustrar, es truncar el normal desarrollo y continuación del procesamiento. Entonces, esa es una primera finalidad, tener detenido, privado de su libertad al ciudadano procesado para garantizar el normal desarrollo del procesamiento. Pero hay una segunda finalidad, que es la de darle, dotar de eficacia a la futura sentencia condenatoria. Por eso es que se exige, dentro de los presupuestos de la prisión preventiva, la alta vinculación del sujeto con el hecho delictivo imputado y la prognosis de pena, aparte obviamente del peligro procesal. Porque lo que se pretende con la privación de libertad por un tiempo determinado de este ciudadano en el proceso es justamente ubicarnos en el contexto en el que se le condene a pena de libertad efectiva para que cuando esa sentencia tenga que ejecutarse sea eficaz, se pueda cumplir. Si tuviéramos al sujeto libre frente a todo el material probatorio que lo vincula, frente a la gravedad del hecho delictivo, frente al peligro de fuga o de obstaculización, y se emitiera una sentencia muy bien motivada, probatoriamente, fácticamente, jurídicamente, en la que se establece una pena efectiva, pues la sentencia por sí sola no vale nada si es que no se tiene a la persona que va a cumplir esa pena. Tendríamos sentencias muy bonitas, muy bien argumentadas, pero inservibles en la práctica, ineficaces, ineficientes. Entonces, esa es otra finalidad de la prisión preventiva, asegurar la efectividad de la decisión final en el proceso judicial penal. El evitar que el sujeto fugue, que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, es una finalidad que tiene que ver con ambas posiciones, tanto el normal desarrollo del proceso como la eficacia de la sentencia final condenatoria, obviamente. Pues bien, esta medida de prisión preventiva afecta de la manera más grave en nuestro ordenamiento procesal penal al ciudadano sometido a una investigación o a un procesamiento. Y lo afecta en la manera más grave porque afecta directamente el derecho fundamental a su libertad. Y esta persona va, bajo esta medida, a sufrir las consecuencias gravísimas que ello importa. El sistema penitenciario en nuestro país, y ahora en este contexto lo estamos viendo con mayor notoriedad, y no es que simplemente sea una percepción, hay documentación nacional e internacional que acredita, que sustenta efectivamente
el nivel de hacinamiento, el nivel de indebidas condiciones en los que se encuentran los ciudadanos procesados y condenados en las prisiones en el Perú. Documentación de la Defensoría del Pueblo, informe, recomendación de las comisiones internacionales de derechos humanos. Esto va a generar que el ciudadano de por sí se vea expuesto a un contexto de riesgo, a un contexto de contaminación, y no solo me limito al tema de contaminación, riesgo de contagio de enfermedades, sino a contaminación con el entorno, la influencia negativa que el sujeto preso preventivo puede asimilar en esas circunstancias carcelarias, con ese entorno de peligro, de riesgo, de conductas antisociales, delictivas. Y es que lo que ocurre es que no tenemos un sistema penitenciario que cumpla las finalidades de un sistema penitenciario, la finalidad de resocialización, de prevención, de reeducación, de perfeccionamiento para una profesión, un trabajo, cuando salga. O sea, no tenemos un sistema que funcione en un porcentaje aceptable para ello. Funcionará en casos excepcionales, muy contados, que salen pues en reportajes de buenas prácticas, pero no es la norma, no es la regla general. Entonces, este riesgo, estas afectaciones que va a sufrir por las propias condiciones del entorno, se ven sumadas a las repercusiones familiares, sociales, laborales, profesionales, que este ciudadano sometido a esta medida de prisión también va a sufrir. Peor aún, y ni qué decir, si es que su caso es expuesto en los medios de comunicación, donde prácticamente ese ciudadano, en base a las sospechas del caso, ya es un presunto responsable. El autor, el cómplice, partícipe de un delito, de una organización criminal, estando, miren ustedes, en una fase de investigación, de procesamiento. Se quiebra la dignidad de la persona, la imagen, su derecho de presunción de inocencia. Pues bueno, entonces, frente a ello, la norma procesal, frente a esos riesgos, la norma procesal, lo que establece son altos estándares, exigencias bastante altas para el dictado de esta medida. Y los jueces, que son los que van a evaluar el requerimiento fiscal y la posición de la defensa, tienen que saber que su decisión tiene que llegar, tiene que cumplir, tiene que superar esos estándares legales exigidos. Entonces, el artículo 268 en su primer supuesto, en su primer presupuesto, exige lo que se denomina la existencia de elementos de convicción fundados y graves que vinculen al sujeto con la conducta, con el delito que se le imputa. Primer gran presupuesto. Este primer gran presupuesto no puede analizarse si previamente no se tiene claro cuál es el hecho imputado. Y cuando me refiero al hecho imputado, no me refiero al tipo penal, no me refiero a cómo se enteró la policía del hecho, cómo investigó, no. El hecho imputado, y esto hay que entenderlo bien, es la conducta que se le atribuye al sujeto en relación al hecho. El sujeto participó en presuntamente participó en un delito de robo. Bueno, que él condujo el vehículo, él transportó, él hizo de campana, él rompió la puerta, o sea, ¿qué rol tuvo en el hecho? Porque si uno empieza a narrar simplemente diversas circunstancias sin precisar el hecho, tenemos imputación genérica. Si la conducta del sujeto parece delictiva, pero no lo es, tenemos conducta típica. Entonces, lo primero que se tiene que cumplir, se tiene que verificar para el análisis, la evaluación de un caso, de un requerimiento de prisión preventiva, es que la conducta sea clara, sea precisa, ojo, no definitivamente probada, no acabada, pero sí concreta. Y esto tiene que ver con el principio de imputación necesaria, por lo menos en hipótesis, respaldado con elementos de convicción,
Por lo menos en esa hipótesis incriminatoria, el fiscal le tiene que explicar a ese ciudadano al que le está imputando un delito, le tiene que explicar el dónde, el cuándo, el quién y el cómo, por lo menos. Entonces no podemos hablar de imputaciones atípicas en una audiencia de prisión preventiva. No podemos mandar presa a una persona por una conducta cuya tipicidad ni siquiera se ha evaluado. Entonces, esto ha sido de largo debate. Incluso la misma Corte Suprema tuvo ahí posiciones contradictorias, pero hoy tenemos claro que sin una imputación concreta que reúna los elementos de tipicidad, no podemos mandar presa a una persona, no podemos siquiera debatir la prisión preventiva. Eso se tiene que tener muy en claro por parte de la judicatura. Y una vez cumplido, verificado ello, recién se procede a analizar el primer presupuesto, que es la existencia de elementos de convicción. Cuando hablamos de elementos de convicción, el concepto más básico que podemos dar de un elemento de convicción es que este es el resultado de un acto de investigación. Es un dato objetivo que sirve para sustentar requerimientos o solicitudes previas al juicio oral. Entonces, un certificado médico legal que acredita lesiones es un elemento de convicción. El acta de declaración testimonial de una persona que vio los hechos, esa acta elaborada por la policía o la fiscalía, es un elemento de convicción. Los elementos de convicción son los datos objetivos que se recaban durante la investigación. Estos elementos de convicción pueden agravar la incriminación, pueden abonar a acreditar el hecho, pueden abonar a acreditar la vinculación del sujeto con el hecho o pueden ser elementos de descargo, es decir, evidenciar que no se trata de un delito, evidenciar que el sujeto no estuvo en esa fecha en el lugar, evidenciar algún dato de descargo a favor del ciudadano procesado e investigado. Estos elementos de convicción entonces que se exigen para la prisión preventiva tienen dos características, son graves y fundados. Respecto a la gravedad no hay problema. Grave, elemento de convicción grave es aquel que se ve respaldado, que se ve reforzado, que se ve corroborado con otros elementos de convicción. Una sola sindicación, ojo, una sola sindicación no puede ser un elemento de convicción grave. La sola versión del postulante a colaborador eficaz no es un elemento de convicción grave. Es un elemento de convicción, sí, pero no es grave. No puede fundar, no puede motivar una prisión preventiva, la sola versión del denunciante, la sola declaración del colaborador eficaz, porque esa información tiene que ser contrastada y respaldada por otros datos. Tenemos la versión del denunciante, tenemos la versión de otro testigo, tenemos documentos, tenemos videos, audios y demás. Todos esos son elementos de convicción graves, salvo las excepciones que la propia jurisprudencia nos ha establecido en relación a los delitos de violencia sexual contra menores de edad. Salvo esas excepciones, la declaración por sí sola no puede fundar, no puede motivar una prisión preventiva. Peor aún, mala práctica que se hace. Elementos de convicción, el acta de denuncia, denunciante, la declaración del denunciante, que no es la misma versión, no es una misma fuente, ¿cómo lo tomamos como dos elementos de convicción diferentes? Mala práctica, si es una sola fuente. La versión del denunciante es la misma que la declaración del denunciante, solo que como testigo. Entonces, tenemos que tener muy en claro que la sola versión no es un elemento de convicción grave. ¿Y a qué nos referimos con los elementos de convicción fundados? Bueno, ahí sí hay varios puntos de vista. Me inclino personalmente por entender los elementos de convicción fundados como aquellos datos que han sido recabados o incorporados a la investigación preparatoria siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Es decir, un elemento obtenido ilícitamente no puede ser un elemento de convicción grave. Un audio obtenido por un chuponeo, por una interceptación telefónica ilegal, es un delito.
Ese dato no puede ser un elemento de convicción fundado. No puede ser, porque no ha sido legalmente obtenido. Y ahí venía otra mala práctica en las audiencias de prisión. Los jueces decían, yo no voy a analizar si este elemento de convicción es legal o no. Ha sido lícitamente obtenido o no. ¿Por qué? Porque hay otra audiencia que es la audiencia de tutela de derechos. Yo acá, en la prisión, no voy a ver, o sea, un juez podía ordenar prisión preventiva por 9, 18, 36 meses contra una persona utilizando datos probatorios ilícitamente obtenidos. Si esa premisa era empleada, pues quebrábamos el título preliminar del Código Procesal Penal que prohíbe el uso, el empleo, la valoración de elementos probatorios obtenidos vulnerando derechos fundamentales. Así de simple. Entonces, la exigencia de este primer presupuesto determina elementos de convicción graves y fundados. Pero además, y esta es una previsión trascendente, la norma establece que esos elementos de convicción graves y fundados tienen que vincular al sujeto con el hecho delictivo. No se trata solo de tener elementos de convicción para acreditar el hecho, sino de elementos de convicción que también acrediten grave y fundadamente que el sujeto participó en el hecho. Son dos ámbitos entonces, dos ámbitos de acreditación en el requerimiento de prisión preventivo. No solo el hecho, sino la vinculación del sujeto con el hecho. Es posible que tengamos un caso de presunta violación sexual, donde tenemos declaración de la víctima que no se acuerda nada, que fue dopada, que no vio a su atacante, que no sospecha de nadie. Tenemos grabaciones de las calles donde no se evidencia nada. Tenemos inspección en el lugar de los hechos donde no hay ninguna huella ADN, rastro de sangre, billeteras, ningún rastro que identifique a una persona. Tenemos examen físico de la víctima que acredita efectivamente que fue atacada sexualmente. Tenemos examen toxicológico que acredita que fue dopada. Y tenemos un presunto caso de violación sexual en estado de inconsciencia. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿A quién vinculamos con elementos de convicción graves y fundados en eso? Ella cree que fue su exnovio porque terminó peleando con él. ¿Eso es suficiente para meterlo en prisión preventiva? Necesitamos elementos de convicción para el hecho y para vincular al sujeto con el hecho. Son dos ámbitos, dos ámbitos. Muchas veces esa es otra de la problemática. Los jueces dictan prisiones preventivas solo con datos sobre el hecho y no de la vinculación de la participación del sujeto con el hecho. El segundo presupuesto está referido a la prognosis de pena, que eso ya lo tenemos felizmente claro. El fiscal no se limita a indicar el máximo que establece la norma penal como sanción para ese delito, sino que el fiscal lo que hace es una sustentación utilizando los criterios de aplicación de pena que emplearía el juez en un contexto de juicio oral, de sentencia tras el juicio oral. Entonces esos criterios son los que se tienen que evaluar para determinar efectivamente que con las restas, sumas y restas para el cálculo de la pena, esta en este caso puntual no superará los 4 años. Y el tercero, que es un tema problemático hasta ahora, el del peligro procesal, sea este peligro de fuga o peligro de obstaculización u obstrucción de la justicia o de la actividad probatoria. Aquí tenemos que tener claro que el peligro de fuga cuyos criterios están contemplados en el artículo 269 del Código Procesal Penal, son criterios, son datos que el juez valora independientemente, no son concurrentes, y que obviamente tiene que merituar valorando las circunstancias del caso. Ahí tenemos diversos problemas que la jurisprudencia, la Corte Suprema ha tratado de curar, de zanjar, pero que lamentablemente en la práctica no se acatan. Uno, el tema de los arraigos. En un país como el Perú, donde no todas las personas son dueños de sus terrenos, de sus casas, no todos tienen propiedades formalizadas, no todos tienen título de propiedad, donde abunda el alquiler, y es más, el alquiler informal de viviendas, donde el trabajo en un 60% o más es informal, donde no hay trabajadores dependientes que figuren en planilla en el Ministerio de Trabajo.
En ese contexto, ¿cómo le exiges a estas personas, que es un gran porcentaje de la población, cómo le exiges que puedan acreditar arraigo laboral, arraigo domiciliario? Entonces, la valoración judicial de estos aspectos tiene que ser más abierta, más pegada a la realidad y no formalista. O sea, no es posible que un juez a un ciudadano de 19, 20 años que está siendo investigado por un hecho, presunto hecho delictivo, no es posible que el juez le diga: ¿y usted es dueño de la casa donde vive? ¿Y usted tiene ya trabajo formal, estable? Es imposible. Un muchacho de esa edad no va a tener eso. Y si lo tuviera, pues sería la excepción a la regla. Otro problema que se presenta es el referido a el sustento del arraigo laboral. Y muchas defensas se esfuerzan mucho en acreditar que hay un trabajo, que hay una actividad económica, que hay ingresos, sueldos, remuneraciones. Entonces, muchos jueces dicen: está bien, acreditado el arraigo laboral, pero a su vez eso me acredita posibilidades económicas del sujeto. Es decir, tiene ingresos, tiene dinero y eso le puede permitir fugar. Ese es un criterio prejuicioso, es un criterio que no puede ser amparado, pero que lamentablemente la norma misma da pie a esa posibilidad. Y eso se tiene que desterrar porque es un mero prejuicio. Como el sujeto tiene actividad económica, tiene sueldos, tiene ingresos, entonces con eso puede comprarse un pasaje y fugar. Eso no basta para acreditar peligro de fuga. Lo otro, el tema de evaluar sus circunstancias personales, si tiene familia en el extranjero, si viaja constantemente, lo que fácilmente se puede acreditar con un récord migratorio. Estos son datos que objetivamente sí tienen que emplearse para determinar si existe o no peligro de fuga. Tenemos a un sujeto con gran material probatorio en contra que lo vincula con el delito. Tenemos que el delito es muy grave y la pena obviamente a futuro va a ser efectiva. Y además, el sujeto no tiene arraigo, el sujeto viaja constantemente, el sujeto tiene familia en ese país donde viaja y con el cual no hay tratado de extradición. Hay riesgo, hay riesgo. Entonces, pero son datos objetivos lo que se tienen que evaluar. No son prejuicios. Ah, no, porque gana dinero puede fugar. No, eso es un prejuicio. El peligro de fuga tiene que ser sustentado, tiene que permitir inferir, llegar a la conclusión en base a datos objetivos de que razonablemente el sujeto puede fugar. El segundo ámbito, y con esto ya vamos cerrando, el segundo ámbito está referido al peligro de obstaculización. Y básicamente ahí tenemos la posibilidad de que el sujeto, estando en libertad, pueda ocultar, destruir, alterar documentación, material probatorio que lo incrimina, que lo vincula al hecho delictivo, o que el sujeto, estando libre, pueda buscar a los testigos, pueda acercarse a ellos, hacerles que se retracten, que no hablen, que emitan declaraciones falsas, etcétera. Esos riesgos, esos peligros tampoco pueden presumirse, tienen que inferirse razonablemente en base a datos objetivos. Entonces, ahí tenemos que evaluar qué cosa: las condiciones del sujeto, la calidad del sujeto, su conducta en la investigación frente a otros investigados, frente a otros procesados, las declaraciones de otros testigos o procesados que indiquen pues que él quiso evitar que ellos vayan a declarar, que los llamó hasta la última hora diciendo, advirtiéndoles que si declararan se hundían todos. Ya, bueno, esos datos objetivos van a sustentar el peligro procesal, pero ese peligro procesal no puede ser en abstracto, no puede ser en genérico, impreciso. Tiene que ser un peligro procesal puntual. Si decimos, hay el alto riesgo de que este sujeto pueda destruir documentos, bueno, primero, él tiene acceso a sus documentos. ¿Esos documentos están en una oficina donde él trabaja o ya fueron incautados y asegurados por la fiscalía? El sujeto ya fue suspendido de sus labores. Entonces, ¿qué nivel de peligro hay frente a esa documentación? Ninguno. Esos datos puntuales son los que se tienen que analizar en una evaluación de peligro procesal. Espero, apreciados amigos, que estos comentarios y breves reflexiones hayan sido de utilidad y de interés para seguir profundizando aún más. Nos vemos en una siguiente sesión. Un gusto.